Nehemías capítulo 8. Venimos trabajando, hermanos, estudiando juntos una serie sobre ¿qué? Sobre la iglesia. Hemos venido aprendiendo acerca de la iglesia. Y hemos venido hablando algunos temas las semanas anteriores. Comenzamos hablando acerca, hace incluso como un mes y medio atrás hablamos acerca de la iglesia local y universal. Y dimos esas definiciones de iglesia para entender un poco mejor qué es la iglesia del Señor. Aprendimos la importancia de la iglesia local y de la iglesia universal. Y entendemos que la iglesia, o lo resumimos como la iglesia, es la comunidad del pueblo de Dios. La comunidad del pueblo de Dios, esa es la definición que yo le doy como a la iglesia. Aprendimos acerca del culto reverente y aprendimos que a Dios no se le puede ofrecer un fuego extraño, que Dios ya dio unos parámetros, que a veces uno dice, ¿qué más hacemos en el culto? Piensa uno como pastor o los líderes, pero a la iglesia le faltó algo hoy domingo, de pronto faltó un payaso, o faltó alguien que hiciera malabares, o faltó algo más. No hay que ofrecerle a Dios nada más de lo que Él nos ha pedido. Entonces Él dio unos parámetros en la Biblia donde nos pide un culto reverente, y ese es el culto que le queremos dar al Señor, donde estemos atentos a la palabra, atentos a su voz, atentos al tiempo de canciones, de alabanza, de música, y sepamos que el culto es para el Señor, que no hay que ofrecerle nada nuevo. Muchas veces tratamos de inventar un montón de cosas y la iglesia pasa de ser una iglesia a convertirse en un circo, en un espectáculo, en un show, en algo diferente que no es iglesia. Uno viene a la iglesia, y me gusta mucho eso en el catolicismo. De la iglesia católica admiro mucho que usted no ve gente comiendo dentro del templo. Usted no ve gente masticando chicle dentro del templo. Usted no ve gente hablando los unos con los otros, en el celular. Todo el mundo entra como en silencio. Hay como un principio de reverencia de ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no se hacen ahí, aunque nosotros pensamos diferente. En alguna medida nosotros sabemos que hay que tener reverencia, pero que aquí sí podemos comer, pero no en la palabra, ¿cierto? Pues no en la palabra, sino que sí se puede comer después, que un lugar sí se puede usar para comida, porque finalmente no creemos que las paredes sean santas, ni que el televisor ni el piano sea santo, que estos elementos son sagrados. No, nosotros no creemos en nada de eso bíblicamente, no hay nada de eso que necesariamente esté. Aprendimos acerca del culto reverente y de no ofrecerle a Dios un fuego extraño, porque a Nadab le ofrecieron un fuego que él no pidió y murieron los dos ahí mismo. O sea, ese Dios es un Dios celoso. Bueno, aprendimos también acerca del discipulado, la importancia del discipulado en la iglesia. Y aprendimos que el discipulado no es nivel 1, nivel 2, nivel 3, paso 1, paso 2, paso 3, sino que todos discipulamos. Salir a comer con un hermano, visitar un hermano, dialogar, saludarnos, eso es discipulado, exhortarnos, consolarnos, animarnos. Y que estamos creando como iglesia local una cultura de discipulado, que en esa cultura de discipulado nosotros aprendemos a amarnos, a ayudarnos, a soportarnos a los unos a los otros. Mire la persona que tiene a su lado y dígale: Dios me ha llamado a soportarte. Y eso es hermoso, ser iglesia en ese sentido es hermoso, porque Dios nos ha llamado a soportarnos los unos a los otros. Entonces aprendemos que el discipulado es una cultura que estamos creando, donde todos nos ayudamos, donde todos nos exhortamos, nos consolamos, y donde el discipulado no lo hace el pastor, sino que toda la iglesia discipula. Donde la oración no la hace solo el pastor, toda la iglesia ora. Donde la consejería no siempre la hace el pastor. Hay hermanos en la iglesia que pueden aconsejar. Entonces entendemos que estamos creando una cultura de discipulado, no como una iglesia pastorcéntrica, donde el pastor es el centro y es la persona que hace todo y es la persona que toma todas las decisiones, sino que estamos creando una iglesia con una cultura bíblica, de discipulado bíblico, donde todos nos discipulamos, nos exhortamos, y eso me incluye a mí también. ¿Listo? Es muy importante eso. Y aprendimos también la semana antepasada de la membresía de la iglesia. Aprendimos que no es lo mismo ser asistente que miembro, que hay un curso de membresía en la iglesia, que allá algunas hermanas lo están tomando, y que con esto no queremos hacer sentir mal a nadie o excluir. No, la membresía no excluye, no hace sentir que aquí hay unos mejores que otros, que aquí tienen unos privilegios unos y otros no, sino que bíblicamente, para adornar el evangelio, embellecer el evangelio y glorificar al Señor con una iglesia centrada en el evangelio, la membresía es fundamental. Usted puede pasar muchos años en una iglesia sin haber aprendido de membresía, pero acá en la iglesia queremos que aprenda acerca de la importancia de membresía y de qué se trata ser miembro de una iglesia. Y eso va a marcar la diferencia para tu vida, para el evangelio y para la vida de la iglesia. Eso es muy importante. La semana pasada, ¿qué aprendimos la semana pasada? Las ofrendas.
La semana pasada aprendimos acerca de las ofrendas, que esos son temas muy difíciles para uno enseñarlo, pero lo enseñamos y enseñamos acerca de las ofrendas, qué cree esta iglesia acerca del diezmo, qué cree esta iglesia acerca de la ofrenda y por qué nosotros no normalmente recogemos diezmos, sino ofrendas, porque creemos que el Nuevo Testamento nos da un principio de generosidad que va mucho más allá del diezmo, que el diezmo es un punto de partida, pero nosotros creemos que debemos de ser generosos con la obra de Dios. Aprendimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, que las mismas necesidades que hay en el Antiguo Testamento están en el Nuevo y las mismas necesidades que están en el Nuevo las tenemos hoy. Entonces invitamos a toda la iglesia a que se comprometiera a ofrendar, porque es una forma de ser iglesia también. Aprender de la iglesia y no aprender a ofrendar es como haber pasado de largo por un curso o por un seminario y no haber aprendido parte de lo que necesitábamos hacer. Hoy, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios en la iglesia. La palabra de Dios en la iglesia. Entonces quiero que leamos y oremos. Esdras capítulo 8, vamos a leer del 1 al 12. ¿Y yo qué dije? ¿Y qué vamos a leer? ¿Y yo qué había dicho? No, mentira. Es Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Lo que pasa es que Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea es un solo libro. Para nosotros en la Biblia protestante son dos libros diferentes, pero Esdras y Nehemías es un solo libro en la Biblia hebrea y además que tiene muchas cosas mezcladas finalmente. Entonces ahorita entendemos un poco ese contexto. Hoy sí vamos a estar en un pasaje solamente, aunque vamos a apoyarnos en otros, pero hoy sí vamos a predicar, no temáticamente, sino de una forma más expositiva. Nehemías capítulo 8 del 1 al 12. Y parte de ser una iglesia bíblica es una iglesia que lee la palabra en voz alta. Acá no leemos la palabra uno solo, sino que toda la iglesia lee la palabra. Esto es muy importante. Yo no sé si usted ha caído en cuenta de algunos detalles. Perdóneme el paréntesis tan largo y yo a usted con usted ahí de pie. Acá está cansado. Y yo como si me quedo una hora aquí predicando y no, y usted ahí sentado, bien bueno, ahí recostado, hasta durmiendo y todo. Yo no sé si usted ha notado algunos elementos sencillos, pero que marcan la diferencia. Nosotros leemos la palabra de Dios de pie. Y motivamos a que sea la iglesia la que lea la palabra, que sea la iglesia la que cante la palabra, que sea la iglesia la que ore la palabra. No yo, no una sola persona es la que está encargada de leer la palabra. Una iglesia bíblica y una iglesia centrada en el evangelio invita a toda la iglesia a leer la palabra. Entonces todos leemos, listo. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y así nos vamos yendo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Muy bien, yo estoy leyendo, perdón, hoy la Reina Valera, entonces es por eso que los enredé, ¿cierto? Es por eso que les présteme, pero no pasa nada, mire cómo buscamos la solución de fácil. Yo voy a leer el versículo 3 entonces, en la Nueva Versión Internacional. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Hasta. Son buenos estos textos para leer, ¿no? 5. Estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Jonán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio.
Escuche esto. ¿Dónde dice ellos ahí? Ah, ya, perdón. Ellos leían ¿cómo? Con claridad. Casi como estamos leyendo hoy acá. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, o sea, el libro, la Biblia, la palabra, la que tenían ellos en ese momento que enseguida les explico. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que comprendiera la lectura. Es muy importante que siempre que leamos la palabra tratemos de comprender lo que estamos leyendo y no quedar uno como así. Entonces ya enseguida van a ver que esos nombres están ahí. Ustedes dicen, ay, pero eso tan enredado esos nombres. Esos nombres son palabra de Dios. Esos nombres son palabra de Dios. Y si son palabra de Dios, para nosotros hay un mensaje allí. Vamos para el 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Ojalá salgamos así hoy del culto, felices de haber comprendido lo que se les enseñó. Señor, gracias por tu palabra. Y en ella queremos descansar hoy. Queremos aprender acerca de la importancia de la palabra de Dios en la iglesia y cómo llegar a ser una iglesia centrada en la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, hermanos, pueden sentarse. Vamos acá con esta cara. Leyendo de los dos. Bien, hermanos, ¿qué es lo que más impulsa el crecimiento de una iglesia local? Yo quiero partir de esa pregunta. ¿Qué es lo que más impulsa el crecimiento de una iglesia local? Muchas personas quieren canciones más bíblicas, sermones más bíblicos, y todos nosotros queremos un ministerio que cada día sea más bíblico. Pero lastimosamente, para muchos la palabra o el ministerio de la palabra no es una prioridad dentro de la iglesia ni en su propia vida. Para muchos creyentes que están aquí en esta mañana hoy escuchándome este mensaje, muchos de ustedes acaban de leer 12 versículos conmigo. Tal vez sean los primeros 12 versículos que han leído esta semana. Tal vez sean los primeros 12 versículos que han leído los últimos 3 días. Tal vez sea la primera vez que hayan leído el libro de Nehemías en su vida. Tal vez sea la primera vez del día de hoy que usted se acercó a la palabra. Entonces todos nosotros entendemos que la palabra de Dios es importante, que la palabra de Dios tiene gran relevancia para nosotros como creyentes, y yo creería que si todos acá somos cristianos, para ninguno cabe duda de que este libro es la palabra de Dios. Sin embargo, nos cuesta mucho darle la importancia que realmente tiene. No sé cuántas veces leíste la palabra de Dios esta semana en tu casa, para cuántos la lectura de la palabra es una prioridad diaria en sus vidas, cuántos dicen yo no me puedo acostar sin haber leído la palabra. Entonces esto nos va a ayudar a entender cosas muy importantes. Quiero irle haciendo algunas preguntas para que entendamos de qué se trata el tema de hoy. Cuando entramos por primera vez a una iglesia, ¿qué es lo primero que se roba nuestra atención? Cuando entramos por primera vez a una iglesia, ¿qué es lo primero que se roba nuestra atención? ¿Qué es lo primero que usted dice, esto me llamó la atención, esto me gustó? ¿Qué es lo que te anima a volver o no volver? Hablando de una iglesia local. Cuando tú entras a una iglesia como esta, ¿qué es lo que a ti te hace volver la próxima semana o definitivamente decir, no voy a volver? Yo he visto personas que han venido a la iglesia y nunca más han vuelto. He visto otros que han venido y se han quedado. Y eso es una realidad que me pasa cada domingo. Cada domingo yo desde acá, desde el frente, yo puedo ver las personas que están, por acá todavía nos alcanzamos a ver, y yo puedo ver quiénes vienen por primera vez. Hace unos 15 días creo, vino una pareja por primera vez,
Y yo sé que el tema y muchas de las cosas que hicimos, yo dije, no, esta pareja no vuelve, y no volvió, seguramente no va a volver. Pero ¿qué es lo que a ti personalmente te hace quedarte o irte de una iglesia? Puede ser el estilo de música, el ministerio infantil, el ambiente del lugar. ¿Será que podemos evaluar la iglesia como nosotros evaluamos un restaurante urbano? ¿O será que podemos hacernos una pregunta después de salir de la iglesia? ¿Qué tal estuvo el ambiente? Porque normalmente cuando usted va a un restaurante o a cierto lugar, y que el ambiente cómo estuvo, y qué tal la comida, cómo te pareció, si volverías, y usted no, yo por ahí no volvería, o sí, muy bueno, te lo recomiendo. Pasa lo mismo en la iglesia. Parece ser que tenemos esa cosmovisión de la iglesia de que podemos evaluar el ambiente o el lugar. Y estoy seguro que hay personas que vienen a la iglesia o a una iglesia o a cualquier iglesia o a una iglesia como esta, y sin haber empezado la predicación o la palabra, ya dicen, yo no vuelvo a esta iglesia. O me siento bien, porque llegan de pronto 15, 20 minutos antes del culto y empiezan a evaluar qué hacen acá, están ensayando, haciendo el aseo, hay un hermano que saludó, y con las primeras canciones ya dice, yo me quedo acá o me voy. Y eso es una realidad que pasa acá y pasa en todas las iglesias. Con solo pasar unos minutos en una iglesia, uno ya sabe, o las personas ya saben si se quedan o no. Y yo quiero que hoy cambien esa cosmovisión, que hoy tengan una mirada diferente a qué sería lo que debería llevarnos a evaluar el estar o no estar en una iglesia. Muchos de los hermanos que están aquí congregándose seguramente ya han pensado alguna vez, ¿será que me voy de la iglesia? ¿Me paso para otra iglesia? Eso puede pasar, y seguro ya ha pasado en muchos de los que están acá. Hasta en uno también, muchas veces se le ocurre ese pensamiento. Y eso no está mal, eso puede llegar a pasar. Lo importante es saber por qué o cómo vamos a tomar una decisión de volver o no volver a una iglesia. Entonces vivimos en una época donde parece ser que para los líderes y para las iglesias se ha perdido la confianza en el ministerio de la palabra. Así como los niños disfrutan de un centro comercial y hay muchas cosas que les llaman la atención, parece que la iglesia se ha distraído buscando adoración dinámica, programas atractivos, una espiritualidad apasionada, un liderazgo empoderado, multiplicación inmediata, un ambiente del lugar. Y todas esas cosas, a querer tener un mejor estilo de música, un mejor ambiente, un mejor estilo, ha llevado a la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo, a descuidar lo más importante para la vida y para la salud de una iglesia: el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿qué es lo que más valoras de una iglesia? Entonces, hermanos, al tratar de ambientar el lugar, al tratar de buscar hacer un montón de cosas para que la gente se amañe, para que a la gente le guste, tratar uno de buscar muchas veces predicaciones que le lleguen a la gente, que se conecte con la gente, al tratar de buscar un montón de cosas, perdemos el enfoque más importante, que es el ministerio de la palabra. Entonces tratamos muchas veces de rellenar el culto, de rellenar un servicio de adoración, donde haya músicas, danzas, juegos, dinámicas y un montón de cosas, porque no estamos satisfechos, porque siempre queremos más. Y siempre estamos diciendo, pero es que los cultos tan rutinarios, o cómo cambiamos la rutina, o cómo cambiamos la costumbre, o qué hacemos diferente. Y a veces pensamos, bueno, y si hacemos la alabanza al final, y primero la prédica, y si las ofrendas acá, y estamos pensando en un montón de cosas que finalmente a lo que nos lleva es a descuidar el ministerio de la palabra. Y hermanos, yo tengo que ser sincero, llevo más de 10 años como pastor, casi 11 años como pastor, y yo mismo he vivido realidades como estas. Durante muchos años, digamos que el activismo, ayer lo hablábamos con algunos hermanos, que el activismo, el hacer un montón de cosas para crecer más rápido, para atraer más personas,
Nosotros, para los que no sabían, no sé si lo dije alguna vez acá, pero para los que no sabían, nosotros fuimos pastores y llegamos a tener más de 200 jóvenes en la iglesia reunidos cada sábado, más de 150 jóvenes cada sábado, y eso implicaba más de 40 grupos, llegamos a tener más de 40 grupos de jóvenes, y eso implicaba un trabajo y un montón de cosas que finalmente a uno como pastor le quedaba muy poco tiempo para dedicarse al ministerio de la palabra, a la predicación realmente, porque estábamos ocupados en muchas cosas. Entonces creemos que ser espiritual es estar el lunes en la iglesia, el martes en la iglesia, el miércoles en la iglesia, el jueves en un grupo, el viernes en un ayuno, que entre más cosas estemos, más espirituales somos. Y eso no es verdad, eso no habla de espiritualidad, eso puede hablar de activismo. Usted ve que aquí en la iglesia no tenemos, y no me preocupa tampoco, espero que me entiendan esto, pero usted ve que aquí en la iglesia no estamos haciendo ayunos, vigilias y un montón de cosas, y no me preocupa tampoco, porque estoy confiando en que el Señor nos sostiene, y creo yo que cada hermano en su casa está orando y confiando en que el Señor está orando en cada uno de ustedes, pero no estamos haciendo un montón de cosas. De hecho, paramos los grupos estos meses y no estamos haciendo grupos, no estamos haciendo entre semana nada. Y a veces uno está tan acostumbrado a hacer tantas cosas que uno dice, y entonces el martes ¿qué nos ponemos a hacer? O hermanos dicen, ya no tenemos ni espacio ni tiempo, o no saben qué hacer con el tiempo, porque la iglesia nos ocupa en un montón de cosas que finalmente descuidamos la vida real y la vida y las relaciones con otras personas. Y espero que me entiendan, que no está mal, pero también llevamos eso al extremo. Pensar que todas esas actividades son las que hacen crecer la iglesia. Entre más grupos haga, entre más evangelice, entre más ore, entre más ayune, eso va a hacer crecer la iglesia. Y finalmente, hermanos, quiero decirles que desde una comprensión teológica y un estudio profundo de la palabra, no es verdad, no es eso, por lo menos no para una iglesia bíblica. Hay iglesias que sí crecen con ese tipo de metodologías o programas, y no digo que está del todo mal el crecimiento, sino los medios o los métodos que usamos para el crecimiento. Espero que me entiendan eso que les estoy diciendo. Entonces, olvidamos que el ministerio de la palabra es quien le da vida a la iglesia. O finalmente, una iglesia puede ser saludable o no saludable por el ministerio de la palabra. Lo único o lo que realmente le da vida, muerte o crecimiento a una iglesia es el ministerio de la palabra. Es qué lugar ocupa la palabra en una iglesia local. Entonces note que en Hechos 6:7 dice, la palabra crecía y los discípulos se multiplicaban, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Note que si la palabra crece, el número de los discípulos crece. Préstame atención otra vez. Si la palabra crece, ¿qué crece? El número de los discípulos. Si la palabra del Señor crece, los discípulos crecen. Entonces, a medida que la iglesia crece en la palabra, también va a crecer en el número de los discípulos. Usted me puede decir, hermano, pero yo conozco muchas iglesias que han crecido y no necesariamente por el ministerio de la palabra. Y de hecho, estamos en una ciudad, y no quiero que piensen que yo tengo problemas con las iglesias grandes. Porque si Dios quiere hacernos grandes numéricamente, gloria a Dios, y lo vamos a recibir muy bien. Pero queremos glorificar al Señor y queremos que sea el Señor el que nos dé el crecimiento, no nuestros métodos y estrategias. Porque yo puedo hacer muchos programas como pastor, hermanos, para llenar esto de jóvenes. ¿Y cómo lo sostengo? Cuando finalmente yo los sostenga a ellos por música, alabanzas, programas interesantes donde chapalen, nos tiremos del suelo y volvamos y chapalemos. ¿Y qué pasa? Cuando yo me canse de que nos tiremos para el piso y nos peguemos, ¿cómo lo sostengo? Si la palabra del Señor no los sostiene, nada los va a sostener. Nada. Si no es la palabra la que nos transforma, nada nos va a transformar. Entonces usted me puede decir, hermano, yo conozco muchas iglesias muy grandes como las hay en esta ciudad que han crecido, y no necesariamente por el ministerio de la palabra, porque cuando escuchamos sus enseñanzas o qué lugar ocupa la Biblia en sus iglesias, no ocupa un lugar importante. Siempre hay más cosas que reemplazan la palabra. Entonces, ¿por qué han crecido tantos? Y básicamente, hermanos, mi respuesta sería ¿cómo realmente han crecido? Y si usted me dice a mí, es que cada semana van miles de personas a esas iglesias. Yo sé que han crecido porque van miles de personas a esas iglesias. Mi respuesta sería Lucas 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que multitudes entren a una iglesia cada domingo no significa que están entrando al reino de Dios.
porque el camino para entrar o la puerta para entrar al reino de Dios es estrecha y no son muchos los que entran, son pocos. Ahora, es importante que entendamos que el crecimiento de una iglesia no solamente se puede evaluar por lo numérico, por los números. No podemos decir que una iglesia ha crecido o es una iglesia que ha crecido solamente por los números, sino que la evaluación tiene que hacerse de una manera diferente. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender una realidad antes de entrar a este pasaje, y es que en nuestra era y en nuestra época estamos cautivados por las imágenes. Escúcheme, vivimos en un mundo cautivado por la vista y no por el oído. Mis hermanos, ¿pero qué tiene que ver la imagen y el oído? Mucho. Porque finalmente lo que nosotros hacemos con la palabra es escucharla. ¿Qué está haciendo usted en este momento? Escuchando la palabra. Estás escuchando una predicación basada en un texto bíblico que te va a poner a pensar, a reflexionar. Pero vivimos en una cultura y en una época donde la imagen vale más. Y de hecho hay frases que tenemos así como: una imagen vale más que 1000 palabras. Hay que ver para creer. De hecho hay una canción de Silvana Di Lorenzo, yo no sé si usted la ha escuchado. Silvana Di Lorenzo es por allá de los años 60, 70, no sé si está vivo todavía, pero tiene una canción, don Marco, ¿cierto? Que se llama Palabras, 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 tan solo palabras, había entre tú y yo palabras. Entonces ese tipo de canciones, ese tipo de ideas de una imagen vale más que 1000 palabras, nos lleva a nosotros a la idea de valorar en una iglesia más lo que vemos que lo que escuchamos. Quiero que me entiendan esto. Valoramos más lo que vemos, lo que mis ojos ven, que lo que escucho. Y cuando valoro más lo que veo que lo que escucho, entonces voy a evaluar una iglesia por lo que veo y no por lo que escucho. Cuando finalmente Dios no se ha comunicado necesariamente por imágenes. Dios se ha comunicado a través del sonido, a través de la palabra, a través del sonido o de la comunicación. Y nosotros entendemos que eso es muy importante. Hay una artista, Adele, yo no sé si la han escuchado, pero ella dijo una frase que me gusta para esta enseñanza. Una mujer que dijo: la música es para los oídos y no para los ojos. Por eso nunca me verás cantar en bikini. Otra vez, póngale atención. Lo dijo Adele. Ay, hermano, no mencione a Adele, esto es una iglesia cristiana. Esa mujer tiene la mejor voz del mundo. La mejor de las mejores. La música es para los oídos y no para los ojos. Por eso nunca me verás cantar en bikini. Y póngase usted a pensar y verás que todas las canciones o la mayoría de canciones comerciales y todo tiene que ver con la sexualidad, mujeres desnudas, en ropa interior, todo. Hasta para ofrecer los huevos, hasta para ofrecer una libra de arroz. Ya no salen las señoras de antes con su delantal, ya salen hasta en vestido de baño para ofrecer el nuevo arroz, las nuevas pastas de Maggi. O sea, es una cosa tremenda. Y la música es así. ¿Qué están haciendo hoy los músicos? La música de hoy es muy diferente a la música de los años 60 y 70, de Pimpinela, José José. Que esa gente cantaba y actuaba y dramatizaba, pero era una letra y una cosa, y usted no los veía en bikini ni nada. Hoy en día para cualquier canción, un vallenato, una balada, un reggaetón, pura gente desnuda. ¿Por qué? Porque finalmente lo que quieren atrapar es nuestra vista y no nuestro oído. Entonces, en una cultura que no valora el oído, es más fácil ver que escuchar. Por eso tenemos que tener, lo que yo les decía, un montón de pantallas gigantes en las iglesias, videos, audiovisuales, y estamos tratando de luchar y como competir entre iglesias a ver cuál tiene las audiovisuales más bonitos, la parte geográfica más bonita, la parte locativa más bonita, porque queremos atrapar la vista. Y la gente está perdida en la vista. Cuando no entendemos que finalmente, mis hermanos, la vista tiene hasta sus consecuencias. De hecho, por ejemplo, es importante que nosotros entendamos que la predicación y el ministerio de la palabra son fundamentales para el crecimiento, para la salud y para la vida de la iglesia. Y yo no sé usted cómo lo ve. Si usted ve que la palabra o el ministerio de la palabra no es importante, es más o menos importante o realmente es importante. Pero yo quiero decirles que
es muy importante el ministerio de la palabra, porque la palabra de Dios dice que por la palabra de Dios el universo fue creado. Dios creó todo a través de la palabra. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, Dios creó el universo por la palabra. Lo sostiene por la palabra. ¿Qué es lo que sostiene el universo hoy? La palabra. ¿Qué es lo que sostiene las constelaciones, las estrellas, los planetas? La palabra de Dios sostiene el universo. La palabra de Dios sostiene a la iglesia. ¿Qué nos sostiene a nosotros hoy como cristianos? ¿Qué nos tiene hoy acá predicando? ¿Qué nos tiene hoy aquí pensando en cómo mejorar la iglesia, crecer, avanzar? La palabra. ¿Qué te sostuvo a ti toda esta semana? La palabra. ¿Qué ha sostenido nuestro matrimonio? La palabra. ¿Qué sostiene las relaciones? La palabra. Finalmente la palabra es la que nos sostiene. La palabra básicamente es la fuerza más poderosa del universo, porque Dios creó a través de su palabra, lo está recreando por medio de su palabra, segunda de Corintios 4:6, y sostiene todas las cosas por su palabra, Hebreos 1:3. El Señor sostiene todas las cosas por su palabra. Entonces, mis hermanos, entendiendo esto, en este texto de Nehemías capítulo 8 que leímos al inicio, es un texto demasiado importante. Y no me voy a alargar mucho en eso, pero voy a tratar de contarles la historia brevemente. Israel tenía 12 tribus. Israel tenía inicialmente las 12 tribus, nacieron de los hijos de Jacob. Las 12 tribus básicamente comenzaron a crecer, luego vino, después del tiempo de los jueces, vino el tiempo, digamos, de la monarquía en Israel. Y en ese tiempo de la monarquía tuvieron primero al rey Saúl, luego tuvieron al rey David 40 años y luego tuvieron al rey Salomón otros 40 años. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam y Jeroboam, su amigo, se dividió el reino. Entonces Israel se dividió en dos partes, Israel del norte e Israel del sur. Cuando se divide en dos, básicamente 10 tribus quedan por allá y otras 2 tribus como Israel del sur, que era Benjamín y Judá. Y las otras 10 tribus de Israel quedan, digamos, como si Colombia se hubiese dividido en dos. Antioquia y Manizales, Antioquia y Manizales se convierten en un país. Y los otros departamentos y las otras ciudades en otro país. Sigue siendo Israel, pero Israel del sur, Israel del norte. En el año 722 el imperio asirio lleva cautivos a todos Israel del norte, a Israel, que en este caso ya se llama como Israel y Judá. Entonces Israel es el norte y Judá el sur. En el 722 los asirios llevan cautivo a Israel del sur por su pecado. Ya los profetas habían hablado de eso. Eso se le conoce como el exilio, parte del exilio por causa de los asirios. Pero en el año 586, o sea, años después, vienen los babilonios y llevan cautivo a Israel del sur, a Judá. Básicamente para que entendamos eso. Jeremías había profetizado que el exilio para Judá iba a durar unos 70 años. ¿Qué pasó? Que cuando los caldeos o los babilonios con Nabucodonosor y todo su ejército llevaron cautivo al pueblo, destruyeron el templo, quemaron las casas, quemaron la ciudad. Entonces el pueblo estaba en cautiverio, el pueblo estaba en cautividad. Pero había una profecía que decía que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces el rey de Persia, en este momento el rey de Persia empezó a darle permiso a ciertas naciones o ciertos pueblos cautivos de que fueran a reconstruir sus ciudades, sus templos, su vida religiosa, pero sin permitir que hubiesen otros reyes, sino gobernadores o sacerdotes. En este caso Nehemías es un gobernador y Esdras es un sacerdote. Hasta ahí me han entendido la historia básicamente. ¿Qué es lo que pasa en el libro de Esdras? Hay 3 grupos que retornan después del exilio. Es decir, ¿qué pasa en este momento con muchos hermanos, digamos, o con muchas personas que han tenido que salir, digamos, de Ucrania, que está en guerra con Rusia? ¿Qué va a pasar cuando Dios permita se acabe la guerra? Que muchos ucranianos que han tenido que irse a diferentes partes del mundo retornarán. ¿Y usted cómo van a llegar a Ucrania? ¿Qué les va a tocar hacer después de llegar a Ucrania? Reconstruir unas ciudades y un país que está vuelto nada. Eso mismo le tocaba hacer a Judá. Cuando llegaran, reconstruir las puertas, las murallas, el templo. Entonces hacen 3 viajes. Zorobabel hace uno, que es un gobernador. Nehemías hace otro, o Esdras hace otro, y Nehemías hace otro.
Ellos se encargan primero de reconstruir el templo, los utensilios del templo, y luego empiezan a reconstruir las murallas. En medio de todo eso, me estoy tratando de ahorrar la historia, básicamente ellos terminan de hacer eso. Y cuando terminan de reconstruir el templo, la muralla, el pueblo, que nos lo habla Esdras y Nehemías, y es una historia preciosa, básicamente faltaba algo más. Es decir, todo lo exterior aparentemente estaba terminado. El templo, la ciudad, los muros, pero faltaba una gran reforma. Y era la reforma del corazón. Ellos no habían escuchado la ley. Es más, como duraron 70 años y incluso muchos años en cautiverio, el idioma hebreo para la mayoría se había perdido. Usted leyó todos esos nombres ahorita súper enredados. ¿Sabe quiénes eran esos hombres? Traductores de la Biblia. Estos traductores lo que hacían era estar, Nehemías se rodeó más o menos por un lado de 13 hombres y por el otro lado de 14 hombres. El sacerdote Esdras era un escriba, un maestro de la ley que conocía muy bien el hebreo, y entonces él tenía que traducir desde el hebreo al arameo, porque era el idioma que hablaban en el momento, el arameo. Entonces Esdras les tenía que traducir toda la ley desde el hebreo hasta el arameo. Pero ustedes se van a dar cuenta que ahí pasa algo muy lindo, que en medio de ese cautiverio reúnen al pueblo en la plaza. Mire lo que dice el versículo: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces el mismo pueblo le pidió a Esdras leer la ley. Y yo quiero aquí dejarle una idea. La palabra de Dios reúne al pueblo. Escuche esto: la palabra de Dios reúne al pueblo. Yo estoy seguro que nosotros estamos reunidos acá porque la palabra nos ha reunido, porque la palabra nos ha convocado. Es por eso la palabra de Dios, mis hermanos, debería ser lo más importante en una iglesia. El ministerio de la palabra. Más que la música, más que el sonido, más que los servidores, más que el programa infantil, más que la obra social, más que las ofrendas, más que la parte administrativa. Si hay algo que debe ser central en una comunidad, es la palabra, porque la palabra es la que hace crecer, es la que da vida, es la que da multiplicación, es la que redarguye, es la que exhorta, es la que nos muestra el camino, es la que nos muestra la voluntad de Dios. Si hay algo que debe ser central en una iglesia, es la palabra de Dios. Tiene que tener la mayor importancia. Muchas veces nosotros estamos en una prédica de 45 minutos y ya estamos mirando el reloj y decimos: esta prédica está muy larga, váyase a ver una película y a comer crispeticas al cine. ¿Te parece larga? ¿A qué le das prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que realmente mora más en tu corazón? A los que les gusta el fútbol, que ¿cuántas horas se ven de partidos? ¿Cuántas horas se ven de partidos? Y ahí no está larga. 2 horas, 3 horas, 4 horas. A los que nos gustan las noticias, a mí me encantan las noticias. Entonces, hermanos, nos parece muy larga una predicación de 45 minutos y ya estamos cansados. Siéntate con un hermano a chismosear. Siéntese a hablar de algunas personas. ¿Oíste? ¿Te diste cuenta? Nada, mi querida, contame. ¿Y vos qué? ¿Y cómo así? 2 horas, 3 horas, y dele, y tome tinto, y hable. ¿Qué es lo que mora realmente en nuestro corazón? ¿Qué es lo que más valora nuestro corazón? ¿A qué es a lo que más le damos importancia? Si no somos capaces ni siquiera de pasar media hora en la palabra, 30 minutos diarios en la palabra, pero pasamos horas y horas en otras cosas, estamos dándole el valor que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. No sé si en tu vida, pero en esta iglesia queremos que lo que resalte, lo que muestre que realmente somos una iglesia, sea la palabra de Dios. Y si un domingo, y no lo vayan a tomar a mal, y si un domingo por alguna razón no hay anuncios, no hay canciones, no hay ofrendas, no hay tinto, no importa, pero que no falte la palabra. Ellos se reunieron en la plaza y ahí había alabanza, cantos. Allí había algo central, allí había algo que robó la atención. Traigan la ley, traigan el libro, queremos escucharlo, porque había niños que nunca habían escuchado la palabra. Y lo más triste, hay hijos de cristianos que nunca han escuchado la palabra. Y ellos se reunieron como un solo hombre, todo el pueblo. Mire, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, es decir, niños desde los 3 años, 4 años, que ya podían entender, estaban ahí.
en la plaza. Yo quiero que se imagine, por ejemplo, el parque de Itagüí, el parque de Botero, el parque de San Antonio, y todos están ahí en una plaza y reúnen el pueblo, los niños, las mujeres, los hombres, mujeres en embarazo, ancianos, y dice que todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y se leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Aquí no hay un culto de 1 hora, aquí no hay una predicación de 45 minutos. Aquí hay un mensaje que empieza a las 5:30 de la mañana, cuando sale el alba, el sol, hasta el mediodía. Estamos hablando de un pueblo que se paró en una plaza 7 horas de pie, no con sillas y sillas cómodas. 7 horas de pie a escuchar la palabra. Había reverencia por la palabra, había amor por la palabra, había deseo de la palabra, había anhelo de la palabra. Es muy bonito decir que somos cristianos, pero si hay una característica que tiene un verdadero cristiano, es que ama este libro con todo su corazón y da la vida por este libro, por las palabras que sostienen este libro. Ama este libro, cree en este libro, proclama este libro y estudia este libro con todo su corazón. Eso es una evidencia de que verdaderamente está enamorado de Dios, porque amar la palabra es amar a Dios, porque escuchar la palabra es escuchar a Dios. Les puse el ejemplo alguna vez que algún hermano me dijo, es que a mí me gusta escuchar la voz de Dios, a mí me gusta que me den profecías y escuchar la voz de Dios. Yo le dije, usted es un perezoso, usted lo que no le gusta es leer la Biblia, porque ahí es donde está la voz de Dios, ahí está, y es más segura que cualquier profecía que nos dé algún hombre. Así te dice Dios, esto es seguro más que cualquier cosa. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro. Primera de Pedro 1:19 al 20. Hermanos, hacemos bien en estar atentos a esta palabra. ¿Queremos profecías? Pues estúdielas aquí en la palabra. ¿Queremos que Dios nos diga el futuro? Pues venga la palabra. Porque finalmente, cuando queremos escuchar tantos profetas, terminamos escuchando brujos. Porque queremos más, queremos que nos digan más, queremos que nos... Entonces hay un hermano que me dijo, es que yo quiero escuchar la voz de Dios, pero audiblemente. ¿Y qué le dice a un hermano de eso? Entonces lea la Biblia en voz alta. Lea la Biblia en voz alta si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente. Hermano, pero es que yo quiero ser más concreto. Yo quiero que Dios me hable cara a cara. Lea la Biblia así. Cara a cara. No tenemos con la Biblia. Queremos estar escuchando un montón de predicadores, profecías, bobadas en YouTube, en internet, en el Facebook, en Instagram, en las redes sociales. ¿Qué predicadores escuchas tú? ¿Predicadores que te hagan reír, motivar, que te llegan, o realmente que exponen y predican la palabra de Dios? Porque queremos eso, queremos que visualmente se vea bien, que desde la imagen se vea bien, pero no estamos prestando atención al oído. Mire, aquí hay un pueblo, hermanos, que en medio de todo lo que Dios está haciendo, la palabra los reúne, están unidos en la palabra, y podemos entender, hermanos, que aquí se reunió el pueblo a estudiar la palabra. La palabra no solo para estudiarse de forma individual, la palabra es comunitaria. La palabra es para la congregación, para la comunidad. La palabra es para el pueblo. El pueblo se reunió aquí y estaban anhelando la palabra. Mis hermanos, es hermoso porque leyó el libro delante de la plaza. Y mire lo que ellos hicieron. Mire lo que hicieron acá, que me parece muy lindo. Después de tantos años de exilio, había niños que nunca habían escuchado la palabra. ¿A cuál palabra nos referimos? A la Torá, a la ley, al Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Era la Biblia que ellos tenían en el momento, eran los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés que ellos recuperaron acá y que mandaron a traer, y había niños que nunca habían leído la palabra. Habían personas que nunca habían leído la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Uno viene del cautiverio y lo que quiere es escuchar la palabra, pero hablaban arameo. Ellos tenían que traducir, entonces era un trabajo muy largo, porque Esdras tenía que ir leyendo, iban traduciendo y ellos iban traduciendo, los ayudantes, los escribas, todos los que estaban, y les daban a ellos en el arameo. Como la Biblia había sido escrita en hebreo, Moisés la escribió en hebreo, todos los niños, los jóvenes, las personas ya hablaban el arameo, el idioma original se había perdido, tenían que traducirles al arameo e irles explicando lo que el Pentateuco decía. Y es hermoso porque lo que nosotros vemos acá es que el pueblo de Dios está reunido, o la palabra reúne al pueblo, pero el pueblo reúne
el pueblo se reúne para escuchar la palabra. No solamente la palabra reúne y convoca al pueblo, sino que el pueblo se reúne para escuchar la palabra. Hermanos, ¿a qué venimos un domingo? A escuchar la palabra. El ministerio de la palabra tiene que ser central en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y aquí hay algo muy lindo, porque mire lo que pasa acá. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Un púlpito es esto, básicamente. Un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Para qué hicieron un púlpito? Dice, y junto a él estaban Matatías, Emanías, bueno, todos estos nombres de todas estas personas. Crearon un púlpito para que Esdras quedara más alto y para que él, al estar más alto, pudiera leer y todo el pueblo pudiese escuchar. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué pasó, hermanos? Escúcheme otra vez. ¿Qué pasó cuando Esdras leyó el libro? Todo el pueblo estuvo atento. Dígale a la persona que tiene a su lado, hay que estar atentos a la palabra. Todo el pueblo. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres, los hombres, los ancianos, estaban atentos a la palabra. Hermano, usted y yo batallamos con una realidad. Yo estoy aquí predicando, usted puede estar pensando en qué va a hacer ahora de almuerzo, si pagó los servicios, quién va para la casa, quedó enojada con una tía, se le quemó el arroz por la mañana, dejó las cosas en la lavadora. Yo sé que eso pasa y no me digan que no, porque yo también me siento ahí. Que muchas veces uno se desconecta, uno está por otro lado. En gran medida, hermanos, yo quiero decírselos que es por el valor que le damos a la palabra, muchas veces. No es porque uno sea distraído. Porque yo me he dado cuenta cuando alguien está predicando, el tipo de predicador, el tipo de la predicación, el tipo de texto, si me atrapa o no me atrapa, si la valoro o no la valoro, si le doy el valor que se merece o no. Y es una realidad. ¿Qué tanto valoramos la palabra que Dios nos da cada semana? ¿Qué tanto valoramos el mensaje que Dios nos da cada semana? Abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo estuvo atento. El pueblo estuvo atento a la palabra. Aquí no había ambiente, aquí no había pianito, ahí no había pianito para que pongamos atmósfera, ritmo. Ustedes han notado que eso se usa mucho, que todo tiene que estar como ambientado. Hay iglesias que tienen humito y todo, y el humito nos ambienta, y eso se hace para un drama, una obra de teatro, pero no para la predicación. Yo no quiero que nada me robe la predicación, que nada me robe la atención de ustedes en el mensaje de la palabra. Yo quisiera que ustedes estuvieran atentos, que no haya ni piano, ni guitarra, ni nadie atrás, ni nadie adelante, que ustedes estuvieran atentos al mensaje de Dios, para que puedan entender e interpretar lo que Dios les está hablando. ¿No ve que hay hermanos que en la iglesia a todos le dicen amén? Y a veces el pastor está diciendo herejías y los hermanos están diciendo amén. Yo he estado en cultos y yo he estado escuchando predicadores que están diciendo barbaridades, locuras, herejías. Y la gente está diciendo amén, amén. A mí eso me parte el alma. Esta gente no está escuchando. No saben lo que este hombre está diciendo. ¿Cuántos entendemos eso? No podemos escuchar todos los predicadores que salen en YouTube. Ya dijeron amén. No podemos escuchar todos los predicadores que salen en internet. Mano, escucha a este teólogo que es muy bueno, que es el teólogo de la calle. Hábleme de personas que tengan una iglesia local. Hábleme de personas que tengan un pastor. Hábleme de personas que tengan una comunidad. Hábleme de personas que lleven tiempo congregándose, para yo decirle si es una persona que verdaderamente uno le puede creer o no. Aquí hay una gente que tiene hambre de la palabra, y el versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Acá hay un pueblo que respondió amén. ¿Pero a qué respondieron amén? No a las payasadas ni a las profecías de falsos profetas, no a las emociones y a un montón de cosas. Y quiero tocarles un punto importante acá, que las emociones no son malas, porque aquí yo veo un pueblo emocionado.
pero la emoción no lo producen los instrumentos. Es muy importante eso. Yo no quiero que ustedes siempre escuchen, y ojo esto, yo no quiero que ustedes en la iglesia escuchen más el instrumento, o al más talentoso, o a la más talentosa, o la mejor voz de la iglesia. Yo quiero que ustedes le canten al Señor. Nosotros aquí no somos importantes, ni el que toca la guitarra, ni el que toca este cosito, ni el que toca por aquí, ni aquí. No somos importantes. La gloria siempre es de Dios. Nosotros estamos aquí para guiarles a ustedes, a que ustedes canten a Dios. Pero no estamos aquí ni siquiera para dirigir, sino para guiarlos a ustedes a que canten al Señor. Aquí la gente está asombrada ante la palabra. Quien despierta asombro es la predicación de Esdras. Es más, si ellos ni siquiera predicaban, yo estoy predicando porque le estoy leyendo y predicando, enseñándole, interpretándole un texto. Pero ellos no. Ellos simplemente leían y durante horas leyendo y leyendo y leyendo. Hay hermanos que no pueden leer ni 3 versículos. Hermano, es que me da sueño si abro la Biblia. Sí, como para ver Betty la Fea no les da sueño. Es quien le da prioridad al corazón. Todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. A veces hay que alzar las manos, porque hay hermanos o hermanas que hay que cogerles las manos como con ganchos y subírselas a veces. En el culto muchas veces hay que levantar las manos, es parte de la adoración física, arrodillarnos, saltar, brincar, cantar, pero que lo hagamos para el Señor con entendimiento. Esto produjo un montón de actitudes en ellos. Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hay pastores que dicen que cuando se termina el culto hay que cantar una alabancita movida. ¿Que para qué? Que para que la iglesia se vaya contenta. Muchas veces yo no quiero que la iglesia se vaya contenta. Muchas veces yo quiero que ustedes se vayan llorando a sus casas, arrepentidos por sus pecados y por la maldad de sus corazones. Pero estamos buscando eso, cómo emocionarlos más, cómo usted se vaya contento. Pues si lo que nosotros estamos buscando es que la iglesia esté contenta cada domingo, entonces vayan a cine, vayan para un circo, vayan para un centro comercial. Porque yo como pastor no estoy buscando que la iglesia vaya contenta cada domingo. Dios no me puso a poner. El tiempo de payaso mío ya pasó. Tenía 15 años cuando me fui a trabajar a un circo varios meses. Allá podía ir, pero acá no. Acá tengo otra visión. Acá Dios me ha dado otro llamado y otra vocación. Se humillaron y adoraron a Jehová y se inclinaron a tierra. ¿Qué produce la lectura de la palabra en tu corazón? Aquí produjo arrepentimiento, adoración, exaltación. Bendito sea el Señor. Jehová, grande eres. O sea, la palabra produjo en el corazón cambio. La palabra produjo confrontación. La palabra trajo algo diferente. Mira lo que dice. Y los levitas, y hacían entender al pueblo la ley. ¿Para qué estamos nosotros aquí, mis hermanos? Para que ustedes entiendan la ley. ¿Cuál es mi tarea? ¿Mandarlos contentos para la casa? No, que entienda la ley, que entienda la palabra. ¿Cuál es mi tarea como pastor? Quitarme la camisa y voltearla para que usted se caiga al piso y tumbarlo con las manos. No, la ley, que entiendan la ley, la palabra, que amen la palabra. No solamente que usted se vaya a su casa y diga, ay, es que yo sentí tanto a Dios, sino que usted diga, Dios me habló. Ay, es que yo vi la iglesia tan bonita hoy. No, yo oí a Dios hoy en la predicación. Yo escuché la palabra. Dios me habló al oído y me dijo lo que me quería decir. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Entonces, mis hermanos, Esdras, el escriba, no solo lee la ley, sino que la explica, la traduce, haciendo que todos entiendan. Y esto resalta, hermanos, la necesidad de que en una iglesia se interprete correctamente y se enseñe la palabra de Dios. No en todas partes y no todos los predicadores que escuchamos interpretan correctamente la palabra de Dios. Hay personas que leen un pasaje y empiezan a predicar y a decir cualquier cosa menos lo que ese pasaje significa. Y necesitamos saber entender que la palabra de Dios necesita ser interpretada
correctamente. Me encontré un pastor amigo una vez que me dijo que Dios le había dicho que no se podía planificar, que planificar era pecado porque eso era matar los bebés. ¿Cuál fue el problema del pastor? Que le dijo eso a toda la iglesia y le mostró algunos versículos a la iglesia donde no se podía planificar. En este momento debe tener por ahí unos 48 hijos, digo yo. Interpretó la palabra como él quería interpretarla. Y eso es lo que nosotros vemos hoy. Es que mire que este texto, y hay hermanos muy buenos para coger textos sueltos. Cuando un hermano me dice, es que tal versículo, yo le digo, no me hable de versículos, hágame capítulos, libros y Biblia entera. No me hable de versículos, porque los versículos sueltos son muy peligrosos. Las herejías y las falsas doctrinas surgen de versículos sueltos. Una sola frase y una sola palabra, y de ahí sacan una doctrina y una enseñanza. Aquí interpretaban correctamente la palabra de Dios, la centralidad de la escritura. Se lee desde la mañana hasta el mediodía, lo que demuestra el valor y la devoción del pueblo al escucharla. Esto es gente que realmente entiende el valor de la palabra. Uno pararse a escuchar la palabra, una predicación. Imagínese donde yo me quedé aquí predicando hasta las 5 o 6 de la tarde. No, yo sé que no. Yo sé que no. Ni ustedes ni yo. La respuesta del pueblo cuando escucha la palabra. Escucha la respuesta del pueblo. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este versículo acá en esta versión dice: ellos leían con claridad el libro de la ley y de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Hay que comprender, hermanos, lo que leemos. Hay que tratar de entender lo que estamos leyendo. Y si usted dice, hermano, pero es que yo leo y no entiendo, para eso está tal pastor, para eso hay hermanos acá en la iglesia. Busque un hermano que le explique, porque el eunuco tampoco sabía. El eunuco leía Isaías 53 y dice, ¿y cómo voy a saber si nadie me explica? ¿Y qué hizo Felipe? Le explicó lo que significaba Isaías 53. A veces necesitamos de otros. ¿Por qué es tan importante una comunidad? Porque la Biblia no es de interpretación privada. Ahí nacen las herejías y las falsas doctrinas. Hermanos que se van para su casa y es que a estudiar la Biblia, que porque Dios también les habla a ellos. Oiga pues, Dios también me habla a mí. ¿Y en dónde? En mi propia casa. ¿Sí? El diablo también le habla a mi hijo y lo enreda. Necesitas de hermanos que sepan interpretar la palabra. Necesitas de una comunidad que te ayude a entender la escritura, a interpretar la palabra, porque terminas interpretando lo que a ti te da la gana y el diablo nos engaña muy fácilmente. La palabra no es de interpretación privada. La palabra de Dios también es para la comunidad y para la congregación. Y aquí vemos que ellos necesitaban que alguien les explicara. Versículo 9 me encanta. Es un texto precioso. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró leyendo la palabra? El pueblo lloraba escuchando la ley, escuchando la palabra. Cierto que hay textos que a uno le quebrantan el corazón. Yo no sé, y no quiero como chicanear ni nada, aparentar, presumir. No se trata simplemente de eso, pero yo he tenido momentos en mi vida devocional donde he tenido que parar en un texto. No soy capaz de seguir. Me quebranta el alma, porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. La palabra es como agua que limpia y purifica el corazón del pecador. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son vida. Las palabras de Jesús traen vida. Las palabras, hermanos, de una persona, por más chistosa que sea, por más elocuente que sea, las palabras de muchos de los predicadores que yo diría hoy, jamás los escuche, hermanos, y lo digo con mucho temor y respeto, pero yo le diría, jamás los escuche. Traen crecimiento, traen números, traen masas, pero no traen vida. ¿Qué quieres tú escuchar? ¿A quién quieres escuchar? ¿Cuál es la palabra que tus oídos necesitan?
Aquí hay un pueblo que sabe que, mis hermanos, está como llorando. Los niños lloraban, las mujeres lloraban, los ancianos lloraban en la plaza, escuchando la ley, lloraban, se quebrantaban. ¿No nos pasaba a nosotros eso también los primeros días de cristiano? Que todo nos hacía llorar. Entrábamos a la iglesia y llorábamos. Decían amén y llorábamos, como que todo nos hacía llorar. Y pasan los años y nos vamos volviendo más duros, porque ya sabemos más, porque ya somos más intelectuales, porque ya conozco mucho, porque ya hemos abandonado muchos pecados. Deberíamos ser más sensibles hoy y más humildes hoy, pero pasan los años y parece todo lo contrario. Acá todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y en este sentido, mis hermanos, yo quiero decirle que las emociones no están mal. Hay un texto muy emocional, este es un texto con emoción. Porque todo el pueblo está allí, atento, todos de pie, ante la palabra, ¿cómo estaban de pie? Todo el pueblo, desde los niños hasta los más ancianos. Pero cuando Esdras leía, lloraban, acá hay emoción. La cosa o la pregunta es, ¿qué es lo que a ti te genera emoción? ¿Los ritmos de la música? ¿Los ritmos de los instrumentos? ¿Las canciones? ¿El tinto? ¿Los abrazos? ¿O la palabra? ¿Qué es lo que genera nuestra emoción? Porque la emoción no está mala, no está mal llorar, no está mal cantar, no está mal. Si algún hermano aquí un domingo le da por pegar un grito, grite, pero que sea por la emoción de la palabra, no por payasear. Si quiere saltar, salte, pero porque está emocionado por la palabra, no porque quiere brincar y ya. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy tratando de enseñarles con tanto amor? Tratando de enseñarles, mis hermanos, que la palabra es la que tiene que producir en nosotros esas emociones, de llorar, de arrepentirnos, de tristeza, de alegría. Él le decía, no estén tristes, alégrense. La palabra ha venido a ustedes. Hoy es día santo, no es un día para llorar, pero ellos no paraban de llorar, no podían parar de llorar. ¿Por qué? Pero ¿sabe por qué lloraban, mis hermanos? El versículo 3 del capítulo 9 lo dice. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios a la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Arrepentimiento. Ellos lloraban porque sabían que eran pecadores. Ellos lloraban porque sabían que habían desobedecido la ley de Moisés. Ellos lloraban porque sabían que no estaban haciendo un montón de cosas de acuerdo a la palabra, y eso producía esa emoción. Muchas veces nosotros, mis hermanos, hay muchas cosas en la iglesia o en el culto que nos producen una emoción que finalmente se convierte en fuego extraño. Ay, yo me emociono porque estoy contento, yo me emociono porque hay un ritmo, yo me emociono porque hay esto, pero realmente eso debería. Y entonces vuelvo a la introducción cuando inicié. Estamos creando un montón de cosas o necesitamos generar un ambiente, una atmósfera que nos haga a todos como sentir que aquí está Dios. Pero realmente Dios... Tenemos que mover todas las luces así y apagarlas así como si fuera la iglesia una discoteca para que sintamos que ahí está Dios. Tenemos que echar un montón de humo y hacer un montón de cosas y llenar esto con 50 músicos para que sientan que ahí está Dios. Tenemos que de eso se trata el evangelio. Eso es la iglesia. Eso es el culto. Eso es la palabra. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? Ahora, aquí hay una respuesta de arrepentimiento frente a la palabra, porque la palabra produce arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos para crear y hacer crecer la iglesia? La respuesta, hermanos, es la palabra de Dios obrando a través del Espíritu Santo. ¿Qué necesitas tú para crecer como un discípulo de Cristo? El mejor ministerio infantil, el mejor grupo de discipulado, los instrumentos más grandes, una iglesia mucho más amplia geográficamente o físicamente. Lo que tú necesitas para crecer es la palabra de Dios. La palabra de Dios, obrando a través de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa historia de Marta y María? Marta, Marta, afanada y turbada. Lucas 10, 38 al 42. Marta, Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres. Porque ella vino y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Yo aquí barriendo, planchando, haciendo todo, y mi hermana ahí es que a sus pies. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo, hermanos, en la iglesia solo una cosa es necesaria. Todo es importante, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. ¿Y qué fue lo que María escogió?
rendirse a sus pies a escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado a ustedes. Si ustedes me aman, guarden mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Lo dijo Jesús. Entonces, finalmente, y como conclusión, mis hermanos, para que entendamos, si usted me dice: Carlos, ¿y entonces qué hacemos con la vista? ¿Son malas las imágenes entonces? ¿Qué pasa si la gente hoy está condicionada por un mercado? Finalmente es un mercado impulsado por la visión y por las imágenes. Y la iglesia ha entrado a ese mercado. No es nada nuevo. La gente siempre se ha dejado llevar por la vista. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mis hermanos, si nos sentimos seducidos por la vista o por las imágenes, no se preocupe, es parte del corazón pecador y pecaminoso. Eva también se dejó seducir por la vista. No es la vista lo que estamos buscando en un culto. No es las imágenes ni lo que vemos, sino lo que oímos. Y lo que necesitamos oír es la palabra de Dios. Finalmente, y no quiero terminar sin esta conclusión, la palabra de Dios es como la electricidad. ¿De dónde sale, Andrés, la electricidad inicialmente? ¿De dónde sale? ¿De unos transformadores o algo así? ¿Una planta? Listo, o sea, hay algo antes. Centrales. Listo, componentes naturales, pero no llegamos tan científicamente. Hágame algo más sencillito. Desde Medellín, ¿dónde arranca esa vaina? Las turbinas eléctricas y la estructura eléctrica. De ahí tiene que venirse por todos estos cables y regar toda la ciudad. Luego llegar hasta un poste y llegar hasta un contador. Luego el contador, la electricidad, tiene que venir hasta el toma. Del toma hasta el tablero, listo. Del tablero tiene que empezar a venir a los switches. De los switches conectamos, prendemos una planta y luego la planta me da energía para prender el micrófono. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que la palabra de Dios debería ser como la electricidad en una iglesia. Debe cubrir todas las partes de la iglesia. Los niños, las mujeres, el discipulado, las finanzas, la parte administrativa. La palabra de Dios es la vida de la iglesia. Todo tiene que estar nutrido por la palabra. Hermano, hagamos un curso, un seminario, ¿basado en qué? La palabra. Cantemos canciones, ¿basado en qué? En la palabra. No tenemos que cantar la palabra. ¿Qué oramos? Hermano, es que yo no sé cómo orar. Ore la palabra. Hermano, es que yo no sé qué cantar. Cante la palabra. ¿Y cómo puedo cantar la palabra? Dejando de escuchar todo ese montón de canciones que se dicen ser cristianas y no tienen nada de cristiano. La mayoría de cantantes cristianos no tienen letra cristiana, ni bíblica. La mayoría no tienen letra bíblica. ¿Quieres aprender a cantar la palabra? Escucha cantantes que canten la palabra. Yo sé que puede parecer como muy agresivo, muy fuerte, pero quiero que entiendas que sí se puede vivir una vida centrado en la palabra, pero para eso necesitamos orar la palabra, cantar la palabra, hacer discípulos con la palabra, evangelizar con la palabra. La palabra reúne a la iglesia y luego la iglesia se reúne para escuchar la palabra. El pueblo de Dios necesita oír a Dios y eso se logra por medio de la palabra. ¿Qué debe hacer entonces, hermano, una iglesia cuando se reúne? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe hacer una iglesia cuando se reúna? Orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra. Esa es la tarea de la iglesia. Toda la iglesia debe estar enfocado en la palabra, si no, la iglesia local se va a extraviar. Las ovejas, hermanos, no reconocen la imagen del pastor. Termino con esta aplicación al evangelio. Las ovejas no reconocen físicamente a un pastor. Las ovejas reconocen la voz de un pastor. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz
y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebata de mi mano. San Juan 10. ¿Por qué debemos edificar una iglesia centrada en la palabra de Dios? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué debemos oír? La voz de Jesús. Y aquí está la voz de Jesús. La voz de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebata de mi mano. Entonces, mis hermanos, llamar con la voz de Jesús significa que el ministerio de la palabra en la iglesia debe ser primordial y central. Esta es una iglesia de la palabra, y quien quiera estar aquí siempre va a escuchar la palabra. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos a Dios?